Electrónica, teoría de circuitos del autor Boylestad, capítulo 2, aplicaciones de diodos, 2.10, cambiadores de nivel. Una red de cambiadora de nivel es la que cambia una señal a un nivel de DC diferente. La red debe tener un capacitor, un diodo y un elemento resistivo, pero también puede usar una fuente de DC independiente para introducir un cambio de nivel de DC adicional. La magnitud de R y C deben elegirse de tal forma que la constante de tiempo es igual a RC, es lo suficientemente grande para asegurar que el voltaje a través del capacitor no se descarga de manera significativa durante el intervalo en que el diodo no está conduciendo. A través de todo el análisis se asumirá que para propósitos prácticos el capacitor se cargará o descargará totalmente en 5 constantes de tiempo. La red de la figura 2.92 cambiará el nivel de la señal en entrada en 0 volts para diodos ideales. La resistencia R puede ser una resistencia de carga o una combinación en paralelo de la resistencia de carga y una resistencia diseñada para ofrecer el nivel deseado de R. Durante el intervalo 0 entre medios, la red aparecerá como lo indica en la figura 2.93, con el diodo en estado encendido. Efectivamente hace cortocircuito el efecto de la resistencia R. La constante de tiempo RC resulta que es tan pequeña. R se determina por la resistencia inherente de la red que el capacitor se cargará a V volts rápidamente. Durante este intervalo, el voltaje de salida está directamente a través del cortocircuito y V0 igual a 0 volts. Cuando la entrada cambia al estado "-V", la red aparecerá como lo indica la figura 2.94, con el equivalente del circuito abierto para el diodo determinado para la señal aplicada y el voltaje almacenado a través del capacitor, ambos presionando la corriente a través del diodo desde el cátodo hacia el ánodo. Ahora que R se encuentra de regreso en la red, la constante de tiempo determinada por el producto RC es lo suficientemente grande para establecer un periodo de descarga de 5T mucho mayor al periodo de T medios igual a T. Y puede asumirse sobre una base aproximada que el capacitor mantiene toda su carga y por tanto el voltaje debido a que V igual a Q sobre C durante este periodo. Debido a que V0 está en paralelo con el diodo y la resistencia, también puede dibujarse en la posición alterna que se indica en la figura 2.94. La aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo de entrada dará por resultado menos V menos V0 igual a 0, V0 igual a menos 2 volts. El signo negativo se debe a la que la polaridad de 2 voltios es opuesta a la polaridad definida por V0. La forma de onda de salida que resulta aparece en la figura 2.95 junto con la señal de entrada. La señal de salida cambia a nivel a 0 volts durante el intervalo de 0 a T medios, pero mantiene la misma excursión de voltaje total 2 voltios que la entrada. Para una red de cambio de nivel, la excursión de voltaje total que la señal a la salida es igual a la excursión de voltaje total de la señal de la entrada. Este hecho es una excelente herramienta para verificar el resultado que se obtiene. En general, los siguientes pasos pueden ser útiles cuando se analizan las redes de cambiadores de nivel. 1. Iniciar el análisis de las redes cambiadoras de nivel mediante la consideración de la parte de la señal de entrada que dará polarización directa al diodo. La instrucción anterior puede requerir que saltar de un intervalo a la señal de entrada, como se demostrará en el siguiente ejemplo, pero el análisis no se ampliará con la medida necesaria de investigación. 2. Durante el periodo en donde el diodo está en estado encendido, se asumirá que el capacitor se cargará de manera instantánea al nivel de voltaje que determina la red. 3. Se supondrá que durante el periodo en que el diodo está en estado apagado, el capacitor se mantendrá en el nivel de voltaje que se establece. A través de todo el análisis debe mantenerse un continuo cuidado de la posición y la polaridad de preferencia para V0, para asegurar que los niveles correctos de V0 están obteniendo. 5. Tener en mente la regla general en la que se excursiona el total de voltaje de salida debe ser igual a la excursión de voltaje de la señal de entrada. Se observa determinar V0 para la red de la figura 2.96 para la entrada que se indica. Figura 2.96, señal que se aplica a red para el ejemplo 2.24. Solución. Observe que la frecuencia es de 1000 Hz
que resulta en un periodo de 1 milisegundo y un intervalo de 0.5 milisegundos entre niveles. El análisis comenzará con el periodo T1 y T2 de la señal de entrada debido a que el diodo que está en estado de cortocircuito, según recomendaciones del comentario 1. Para este intervalo la red aparecerá como la señal de la figura 2.97. La salida es a través de R, pero también directamente a través de la batería de 5 volts si se sigue la conexión directa entre las terminales definidas para V0 y las terminales de la batería. El resultado es V0 igual a 5 volts para este intervalo. La aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo de entrada dará por resultado menos 20 volts más VC menos 5 volts igual a 0. VC igual a 25 volts. Por tanto, el capacitor se cargará hasta 25 volts, como se estableció en el comentario 2. En este caso, el diodo no hace cortocircuito en la resistencia R, pero un circuito equivalente Thevenin de la porción de la red que incluye la batería y la resistencia generará R de Thevenin igual a 0 ohms, con E de Thevenin igual a volts igual a 5 volts para el periodo 2 y periodo 3. La red aparecerá como lo indica en la figura 2.98. El equivalente de circuito abierto para el diodo eliminará que la batería de 5 volts tenga cualquier efecto sobre V0 y la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo exterior de la red dará por resultado más 10 volts más 25 volts menos V0 igual a 0. V0 igual a 35 volts. La constante de tiempo de la red de descarga de la figura 2.98 está determinada por el producto RC y tiene magnitud de RC igual a 100 kiloohms, 0.1 microfaradios de 0.01 segundos igual a 10 milisegundos. El tiempo total de descarga es por tanto de 5 igual a 5 y 10 milisegundos igual a 50 milisegundos, debido a que el intervalo de T2 a T3 durará solo 0.5 milisegundos. Es cierto que resulta buena aproximación de afirmar que el capacitor mantendrá su voltaje durante el periodo de descarga en los pulsos de la señal de entrada. La salida resultante aparecerá en la figura 2.99 junto a la señal de entrada. Obsérvese que la excursión de voltaje de 0 a 30 volts igual a la excursión del voltaje de entrada como se observa en el paso 5. Figura 2.99, B1 y B0 para el cambiador de nivel de la figura de 2.96. Solución. Para el estado de cortocircuito, la red toma ahora la apariencia de la figura 2.100 y V0 puede determinarse por la ley de voltaje de Kirchhoff en la sección de salida. Más 5 volts menos 0.7 volts menos V0 igual a 0. V0 igual a 5 volts menos 0.7 volts igual a 4.3 volts. Para la sección de entrada, la ley de voltaje de Kirchhoff dará como resultado menos 20 volts más VC más 0.7 volts menos 5 volts igual a 0. VC igual a 25 volts menos 0.7 y 24.3 volts. Ahora que el periodo T2 a T3, la red aparecerá como en la figura 2.101, siendo el único cambio de voltaje a través del capacitor la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff y genera más 10 volts más 24.3 volts menos V0 igual a 0, V0 igual a 34.3 voltios. La salida resultante aparece en la figura 2.102, comprobándose el enunciado en que las excursiones de voltaje de entrada y salida son iguales. En la figura 2.103 se observan varios circuitos en cambio de nivel y su efecto en la señal de entrada. Aunque todas las formas de onda que aparecen en la figura 2.103 son cuadradas, las redes de cambio de nivel trabajan de la misma manera para las señales senoidales. Un método para el análisis de las redes de cambio de nivel con entradas senoidales es reemplazar la señal senoidal por una onda cuadrada con los mismos valores pico. La salida resultante tendrá una forma envolvente para la respuesta senoidal, como lo indica la figura 2.104 para la red que aparece en la parte inferior derecha de la figura 2.103. Se observan los circuitos cambiadores de nivel con diodos ideales, 5T igual a 5RC mayor que T medios.